Vamos a empezar ya con el siguiente ponente. La mesa se llama Proyecto sobre Transparencia e Innovación en la Administración Local. El primer ponente es don Borja Colón de Carvajal, que es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón. Y el título de su ponencia es La transparencia como palanca de cambio de las administraciones públicas, el caso concreto de la Diputación de Castellón. Adelante cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la organización por dejarme participar en la Semana Informática, en mi casa, en mi administración, lo cual es un lujo. También decir que jugar en casa tiene sus desventajas, ¿no? Siempre es el último para todo. Mi ponencia va a ser muy breve, con un título, no sé yo si es muy sugerente o qué, Transparencia como palanca de cambio de las administraciones públicas. Y mi primera idea a fuerza va a ser un poco desmitificar el concepto de transparencia. La transparencia no es un fin en sí mismo, no lo digo yo, lo dice la literatura. Óscar Roca, por ejemplo, jefe oficial antifraude de la Generalitat de Cataluña, es un instrumento al servicio de la participación y el control de la ciudadanía sobre los asuntos públicos y, eventualmente, también sobre la corrupción. Es decir, que es un instrumento para la rendición de cuentas. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué palanca de cambio? ¿Por qué es tan importante si al fin y al cabo no es un fin en sí mismo? Pues organizativamente entendemos que la transparencia nos afectará o será importante desde 3 puntos de vista. En primer lugar, porque consideramos que va a representar, en términos organizativos, el último tren en favor de la planificación estratégica y luego veremos por qué. Las administraciones no dejamos de ser organizaciones que debemos planificarnos y nos hemos olvidado de ese rol planificador, pues probablemente en beneficio de otras cuestiones. Supone también la transparencia centrar el foco en algo que nos gusta o nos debería gustar, como es el concepto de medición y obtención de datos, es decir, el control de la información que generamos y obtenemos que juegue en beneficio de la propia organización y poder crear valor de esa toma de datos, ¿no? Y por último, y no menos importante, porque es la primera piedra o el primer peldaño hacia el gobierno abierto, ¿no? Hacia ese concepto que ahora está tan de moda o es tan manido de gobierno abierto. Cogiendo prestado el logo de mis compañeros de Novagop, debemos planificar estrategias. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de vosotros recordaréis el artículo 6 de la Ley de Transparencia, que dice que las administraciones deberemos publicar nuestros planes y programas junto con los objetivos, indicadores, medidas, tiempos de consecución. ¿Cómo vamos a hacer eso si no hemos planificado previamente nuestras actuaciones? Decía Peter Drucker que la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones que tomamos hoy. Desde nuestro punto de vista es importantísimo la planificación, no simplemente por un tema de cumplir con el artículo 6 de la ley, sino porque supone el asentamiento de un concepto que Juan Pablo hablaba hace un rato, que es el de la reingeniería de procesos. No vamos a ser capaces de transformar nuestra organización, de modernizarla, si queréis decirlo así, en beneficio de la administración electrónica, ahora es la transparencia, mañana será la innovación, y nos inventaremos otros conceptos, si no somos capaces de transformar esa organización y alinearla a la estrategia que debe tener. Puede venir aquí un equipo de gobierno, como en este caso ha pasado, y ha diseñado una visión y unos valores y los deja plasmados institucionalmente, pero es igualmente importante esa definición institucional, como alinear ese mensaje del capitán del barco a la maquinaria, es decir, la administración, la diputación, los trabajadores deben estar alineados absolutamente al mensaje institucional de misión, visión y valores. Esa parte es importantísima. Las diputaciones, por su propia razón de ser, tienen que dar salida o dar satisfacción a lo que ha venido a llamarse la planificación de segunda generación. Es decir, que no solo tengo que planificarme como organización a largo plazo, por así decirlo, o a corto plazo, sino que me debo a los ayuntamientos, que son mi cliente principal, y que debo establecer una planificación estratégica de segundo nivel, es decir, de cohesión territorial. No olvidemos que las diputaciones se deben, yo entiendo, precisamente a sus ayuntamientos, al ciudadano también, pero nuestro target de cliente habitual es el municipio, no lo olvidemos. Entonces, nuestra planificación tiene que ser interna
y fundamentalmente en favor de los municipios, y lo que a ellos les interesa es la cohesión territorial. Hay un concepto que a mí me gusta mucho en torno a la planificación, que es la planificación en beta permanente. Nadie está hablando actualmente de planificación a 5 años, a 10 años. Hablamos de planificaciones a 2, a 3, planificación de un año, planificación 6 meses. ¿Quién se atreve a hacer un plan estratégico a 5 años? Nadie. Debe haber una revisión continua de nuestra configuración de la organización, porque las circunstancias cambian de una forma radical. Lo dijo muy claramente Zygmunt Bauman en el año 2007 cuando habló de la modernidad líquida. Las circunstancias son absolutamente tan cambiantes que impiden planificar y diseñar una estrategia a largo plazo. Nos podemos dar con un canto en los dientes si tenemos y cumplimos un plan anual del tipo que sea. En segundo lugar, evaluar acciones, medición, indicadores y el círculo de Deming. Fijaros qué importante es la medición en términos de transparencia. Decía el físico Kelvin, dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Fijaros, el sustrato a la medición es la planificación. Si no hemos planificado previamente, ¿qué vamos a medir? Yo diseño cuáles van a ser mis objetivos a alcanzar y un tiempo vista, establezco una medición y comparo. ¿He alcanzado los objetivos en cuánto tiempo? En lo previsto, ajustado a los recursos destinados. Es decir, en definitiva, debemos planificar y luego debemos evaluar y mejorar en base a los datos arrojados si hemos conseguido los objetivos. El ciclo de mejora continua implica precisamente entrar en esa rueda. Ese feedback es importantísimo de cara a un crecimiento en términos de transparencia y en términos organizativos. Y qué duda cabe, vamos, yo creo que es fundamental el importante factor tecnológico en la medición. A nadie se le ocurre utilizar un cuadro de mando en papel, ¿verdad? Es impresionante el avance que hemos podido tener en términos de acceso automático a los datos en tiempo real, en cualquier momento, dispositivos móviles, y todo gracias a las nuevas tecnologías. Gobierno abierto, abrir gobiernos, algo que está tan de moda y que, bueno, pues que está en la arena política últimamente. Fijaros qué dibujos tan interesantes. Urnas de cristal para ver los presupuestos, la cocina de los datos, datos abiertos y, por último, la participación electrónica como 3 sustratos o como los 3 sustentos al gobierno abierto. Pero yo creo que coincidiréis conmigo en que el gobierno abierto no solo es la suma de la transparencia, del Open Data, del Big Data y de la participación. El gobierno abierto implica incluir en la toma de decisiones públicas a otros agentes, en este caso a los ciudadanos o a los ayuntamientos por parte de las diputaciones, de cara a alcanzar lo que viene a llamarse la rendición de cuentas. ¿Cuál es la fórmula o de qué forma se pueden aperturar los gobiernos para que, en definitiva, ese gobierno abierto tienda la mano a la sociedad y a los demás ayuntamientos? Entendemos que los gobiernos abiertos que informan activa y regularmente a la sociedad permiten a esa sociedad tener un acceso amplio a todos los niveles y en todos los formatos, hacen que se incremente el valor en términos económicos y en términos sociales de esa información. Los ciudadanos mejor informados en términos de coste de los servicios adoptan decisiones, en teoría, más racionales, y los gobiernos, en teoría, ajustan sus servicios a esas necesidades reales. Por lo tanto, la fórmula, aunque parezca un contrasentido, se entiende que es a mayor apertura de los gobiernos, mayor reducción de costes, mejora incrementar de los servicios públicos y, indirectamente, si queréis decirlo así, incremento de la legitimidad. Yo creo que la gente no está entendiendo la verdadera vocación del gobierno abierto, porque al final da la sensación que solo es, bueno, la participación y la rendición de cuentas. El ciudadano, cuando obtiene una información mucho más precisa y más detallada, es consciente del coste de la prestación y puede racionalizar sus decisiones, o no, porque el ciudadano es como es. Pero un ciudadano racional ideal mejorará el uso de sus servicios,
nos hará gastar menos dinero en esos servicios y podremos utilizarlo en mejorar los que existen o en prestar otros. De ahí que haya un círculo vicioso entre el gobierno abierto y la mejora de los servicios públicos. Y para no aburriros mucho a la hora que estamos, las últimas 3 ideas, muy rápido. La transparencia, lo decía Juan Pablo esta mañana, es la piedra del iceberg de este cambio de paradigma. Hace 7 años se habló de la administración electrónica, bueno, la ola de la administración electrónica ha pasado, algunos aún estamos intentando sortearla, ahora es la transparencia. La transparencia no es más que una forma de entender y una cultura administrativa a la que las organizaciones nos vamos a tener que sumar. Es decir, hay que creerse el concepto de transparencia y lambricarlo en la forma de trabajar, por así decirlo. Pero lo que subyace a la transparencia, al gobierno abierto, como queráis decirlo, es un nuevo paradigma en la forma de organizarse de las administraciones públicas. Y en este sentido, qué duda cabe que el papel de las nuevas tecnologías va a ser fundamental en el desarrollo y en la adaptación de este nuevo paradigma. Y para no aburriros más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Borja. ¿Alguna pregunta para él?